Hola, pues estamos aquí de nuevo, hermanos. La bendición de Dios les llegue a todos ustedes, a sus hogares y la paz. Pues sí, vamos a hacer la segunda parte de si es esquizofrenia o es enfermedad o es posesión de demonios. Entonces, estaba diciendo que para la ciencia, el que la gente escuche voces, vea figuras, sienta presencia, que inclusive vea personas que ya murieron. Para la psicología dice que no es cierto, que ellos se lo inventan. Entonces, para la espiritualidad, para lo espiritual, son demonios, son simplemente demonios, ni tan simples, ¿verdad? Por lo regular, cuando algún joven entra en tristeza, que quiere estar en su cuarto encerrado, que no quiere comer, que no quiere que la luz le entre, que no quiere saber nada, ¿sí? Que inclusive está pensando en quitarse la vida. Para la psicología es depresión, para lo espiritual es un demonio, ¿sí? Entonces, para hacer una liberación, la psicología no cree en la existencia de Dios, y para una liberación solo Dios la puede hacer. Él es el que hace las liberaciones a través del Espíritu Santo. Y solo siendo espiritual pues se puede hacer liberaciones a través de la fe. ¿Sí? La psicología no va a aceptar la existencia de Dios, ¿sí? Ella nunca va a aceptar la existencia de Dios. La ciencia ha logrado maravillas, no obstante, el alcance de su visión, el alcance de su visión no alcanza a comprender que es limitado, que hay mundos más allá de los sentidos. La ciencia no tiene el acceso a estos mundos, porque el ojo de la ciencia no puede penetrar en lo espiritual. La espiritualidad es la necesidad de Dios. Entonces ahora saben que solamente las liberaciones las hace Dios, ¿sí? Para la psicología dice en el libro, la Biblia, en la primera de Corintios 2:14, que el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu, que para ellos son tonterías. Y eso es lo que nos dicen, los psicólogos a las personas que van a consulta, que lo están atendiendo, porque cuando les manifiestan estas personas que ven cosas, que escuchan voces, el psicólogo les dice que ellos mismos se lo están inventando, que no es cierto, que eso no existe, que no es real. Eso es lo que los psicólogos les dicen a los pacientes, que no es real, que eso no existe, que son delirios, que inclusive que están perdiendo el contacto con la realidad. Esa es lo que le dicen a los pacientes, los psicólogos, que están perdiendo el contacto con la realidad, que no existe eso, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, ¿por qué dicen eso? Porque les voy a volver a repetir qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental, y enfermedad grave y incurable, que afecta la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan. Por eso los psicólogos les dicen que no es real, que son delirios, ¿sí? Porque dice que afectan la, la forma que piensan, que sienten y se comportan. Eso es lo que estudia la psicología, el comportamiento del humano. Entonces,
cuando el paciente le manifiesta que escucha eso, ellos dicen que no es cierto. Es parte del trabajo del psicólogo. Decirles que no existe eso y que no es cierto. Es parte del trabajo convencerlos que eso no es cierto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando dice que hay un niño se lo están inventando? Entonces, ¿qué pasa cuando estas jóvenes, porque los ruras son jóvenes, sigue escuchando eso y sigue viendo, pero el psicólogo le afirma y confirma que no es cierto, que está fuera de la realidad, sí, que ella se lo está inventando, que son delirios? Entonces esas personas, esos jóvenes se confunden más, y más cuando los jóvenes investigan que es una enfermedad grave, mental, que es mental la enfermedad, incurable, ¿sí? Porque nos dice que son algunas estructuras del cerebro que tienen dañadas. Entonces cuando el joven investiga eso, que es una enfermedad mental, pues dice que ya está loco. Entonces muchos de esos pues entran en pánico. Y como siguen escuchando esas voces, esas cosas, y como el psicólogo les confirma que no es cierto, que los inventan, que no es real, que están fuera de la realidad, que están delirando, vuelvo a repetir, valga la... entonces los jóvenes lo que dicen, optan por decir mejor, ya no escucho nada, ya no veo nada. Es lo que ya mejor los jóvenes, ya mejor dicen eso. Porque el psicólogo siempre les va a estar confirmando y afirmando que no es cierto. Y los jóvenes siguen escuchando y viendo eso. Entonces por eso muchos dicen, ya no. Y ahí se quedó. ¿Sí? La psicología es lógico. Cuando un joven va en depresión, es lógico que la psicología le va a decir, le va a hablar a los padres, a ver padres, aquí hay un problema en su casa porque el niño se comporta así. Falta de afecto, ¿sí? Atención, ¿sí? ¿O qué problemas tienen ustedes? Lo asocia con eso y es cierto, en parte es cierto, ¿sí? Es cierto. Miren, por lo regular, cuando hay una separación, cuando hay una pérdida de alguna persona querida, cuando la familia es disfuncional, ¿sí? Le afecta a alguno de los hijos. A uno le afecta más que a otros, ¿sí? Y esa persona comienza a cambiar su comportamiento, como entrar en depresión, en tristeza, ¿sí? Porque a esta persona le van a decir los psicólogos que es depresión. Está bien, para los psicólogos es depresión, para lo espiritual es un demonio. Después de la depresión, le van a decir los psicólogos que es esquizofrenia. Y de ahí comienzan los psicólogos a hacer su trabajo. Por lo regular no avanza, porque las personas siguen escuchando eso. El segundo paso de los psicólogos, o la segunda cosa que tienen que hacer, es medicarlos. Comienzan a medicarlos para controlarlos, tenerlos controlados y decir que ya está funcionando el trabajo de la psicología. Sigue pasando el tiempo, no hay avance, lo que hacen es mandarlo a la psiquiatría, al psiquiátrico. Y ahí los van a mantener más dopados. Si sabían, busquen documentales y la mayoría donde en los psiquiátricos hay mucho poseído. Pero la ciencia no va a probar eso. Porque la ciencia no aprueba la existencia de Dios. La ciencia no puede aprobar la existencia de Dios, porque para ellos no es visible ni palpable, y para la ciencia tiene que tener siempre, comprobar y siempre dar una explicación. Pero eso no quiere decir que Dios no exista. Eso no quiere decir que Dios no exista. La psicología da su explicación referente a lo que estudian, que es el comportamiento y la conducta humana asociada con la enfermedad mental. Eso es lo que estudia la psicología, parte de la psicología. Y por eso te dan esa explicación razonable,
para ellos de acuerdo a lo que estudian, y esa es su verdad, ¿sí? Esa es su verdad de la psicología. Para Dios, ellos no van a recomendar los mismos psicólogos que vayan a ver qué más tienen a lo espiritual, porque si no ahí se estarían contradiciendo del trabajo que ellos hacen. Ellos no van a aceptar la existencia de Dios, ni van a decir que vayan allá. Y ahora sabes que el único que hace la liberación es Dios. Es Dios el único, a través del Espíritu Santo. Es Dios el que hace la liberación. ¿Sí? Como te vuelvo a repetir, la espiritualidad es la necesidad de Dios, el Creador. Si la ciencia no puede ver más allá, no puede ver más allá. Dime, la ciencia ha hecho maravillas, lo vuelvo a repetir. Ha hecho maravillas la ciencia. No obstante, su alcance de su visión es limitado. Hay mundos más allá de los sentidos. Pero ellos no pueden explicarlo porque ellos tienen que dar explicación de todo. Entonces ahora sabes que Dios es el que libera. Ahora sabes que Dios es el que libera. Para que seas espiritual tienes que tener la necesidad de Dios, tener fe y ser obediente a lo que Dios manda. Ahora te voy a decir por qué cómo entran esos demonios a las personas. Por lo regular agarra jóvenes, más niñas, porque son almas puras que se las quiere quitar. Un alma pura comienza a perderla, esa alma pura. Una niña la comienza a perder en la prostitución, la comienza a perder en su preferencia sexual, la comienza a perder en el alcohol, en la droga. Incluso le pone en la mente que se le quiten la vida. Entonces, pero estos demonios entraron porque les abrieron puertas. ¿Cómo puedes abrir una puerta a un demonio? Lo que todos sabemos, es muy conocido que a través de la cuija, eso es cierto. A través de la cuija abres puertas para los demonios. Como ya te dije, en una pérdida, algún joven se llena de tristeza, pues ahí se meten los demonios, ahí se mete. Algunos jóvenes se llenan de ira, de enojo, ahí se mete, porque la ira es un demonio. Hay muchos juegos en internet que hacen grupos de personas y que siguen las reglas, que hacen un pacto. Hay muchas veces que algunos muñecos, aunque a muchas personas les va a caer les va a decir que eso no es cierto, ¿no? Algunos muñecos tienen espíritus de demonios, esos muñequitos feos. Ellos a veces el mismo joven, los mismos niños cuando quieren un muñequito es porque ese espíritu le habló al niño para que se lo llevara. Son cosas increíbles, pero ¿qué pasa? Entonces, ahora sabemos que son demonios y que para liberar eso, ¿sí? No estoy diciendo que los psicólogos estén mal o que todos son posesiones, no. Sí, hay casos en que esas estructuras del cerebro son más delgadas, que es que por eso ya así declaran esa enfermedad. Pero sí a esos padres, a esos familiares, sí se les recomienda que busquen información, que no nomás se queden ahí, que se abran a todo,
les informen, para que puedan ayudar a ese joven. Entonces, ya fuiste con el psicólogo, ve a lo espiritual, infórmate, porque al rato no haya lamentos. Los adultos, cuando se poseen, es porque ellos ya hicieron algún pacto. Mucha gente, por querer dinero, por pedir ayuda, eh, pues se van a otras entidades del oscuro. Sí, entonces ellos mismos deciden irse con eso. Hay muchas partes que están en contra de Dios, que los engañan, ¿verdad? Que son para ayudar, que son buenos, y no es cierto. Todo lo que no es de Dios está en contra. O estás con Dios o estás en contra, así nomás dejas. Entonces ahora sabes eso. ¿Cómo vamos a empezar a liberar a la persona? ¿Cómo la vamos a empezar a liberar? Tenemos que platicar si esa familia de esas jóvenes, si ese joven o ese adulto ya está consciente, tenemos que platicar con la familia si está dispuesta a, a saber de Dios, a seguir de Dios. ¿Saben por qué les digo esto? Porque de nada sirve que sea liberada esa persona, ¿sí? Si no se acercan a Dios, va a estar igual. Ahorita lo mantiene su cuerpo ocupado por un demonio, o varios. Cuando salga, el cuerpo va a quedar desocupado. ¿Y qué va a pasar si no se acercan a Dios? Van a volver a entrar. Por eso es de que se les hace esa recomendación. Mira, en un versículo de la Biblia dice que una persona fue liberada y que el demonio salió de su cuerpo y que anduvo por ahí el demonio, pero que se acordó, voy a regresar a mi casa, y que el demonio regresó a su casa, al cuerpo de esa persona, y la encontró barrida y arreglada. Entonces el demonio dijo, ahora voy por 7 más. Dice que fue por 7 demonios más peor que él. Entonces ahora te das cuenta que si ese cuerpo, al ser desocupado, al ser expulsado ese demonio, está vacío, va a llegar con 7 más. También hay otro pasaje en la Biblia donde cuando Jesús iba pasando, un demonio le salió al paso. Dicen que era un demonio, una persona muy violenta, que vivía en los panteones, que agredía a todos los que pasaban por ahí. Dice que lo encadenaba y él se desataba. Qué fuerza, ¿no? Cuando se atravesó Jesús, Jesús le preguntó, ¿quién eres? Le estaba preguntando al demonio quién era. El demonio le contestó, multitud, muchos, legión. No tenía un demonio, tenía legión. Cuando Jesús resucitó, también nos dice en la Biblia que la primera que vio fue a María Magdalena, a la que le había expulsado 7 demonios. ¿No te das cuenta por qué te digo que si no te acercas a Dios, tu cuerpo va a permanecer vacío y ahora va a ser peor? Va a ser peor que la primera vez. ¿De qué sirve que les hagan el trabajo? ¿Sí? Si no se van a acercar a Dios, va a ser peor. Muchas veces, cuando van a algún lugar a ser liberados, ¿sí? Ya hacen su trabajo los que están liberando, ¿sí? Pero los demonios son astutos. Los demonios se esconden bien en el cuerpo. Entonces ya el demonio dice, bueno, ándale ya, ¿no? Ya. Entonces, supuestamente ya se liberó. Pero ¿qué pasa? Llegando a su casa, se vuelve a poseer. Días después se vuelve a poseer.
Los demonios, vuelvo a repetir, ellos cuando están haciendo el trabajo, hay veces que salen a 2 pasos de la persona. Ya que acaba el trabajo, se vuelve a meter. Entonces por eso es necesario que se hable con los jóvenes y con las personas, si están decididos. ¿De qué sirve que se haga eso? ¿Sí? Si, si el demonio puede estar habitando en su casa, que haya sido llamado por alguien con algún rito, con algún amuleto, que haya entrado ahí ese demonio. ¿De qué sirve que salga del cuerpo de ahí si llegando a su casa otra vez está en su va a estar con ellos? ¿De qué sirve? Nosotros, las personas que liberan, que Dios les ha dado esa gracia, ¿sí? Le tiene que preguntar al joven. Cuando tú le preguntas qué hiciste, por qué, cómo abriste, ellos te van a decir que no. Ni los grandes. Cuando dices qué hiciste, por qué o qué, te van a decir que nada. Entonces le tienes que preguntar al demonio. Que muchos, igual siendo cristianos, o testigos de Jehová, o mormones, se espantan. Dicen, ay, no, no, sos el demonio. ¿Cómo vas a estar hablando con demonios? No, 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 casi se persinan. Claro que tienes que hablar con ellos. Jesús le preguntó, ¿quién eres? Tenemos que hablar con los demonios, preguntarle. Hablar, no platicar. Preguntarle, ¿cómo entraste? ¿Cómo entraste? Tenemos que saber cómo entró para cerrar esa puerta. Si no le preguntamos cómo entró, ¿sí? Te vuelvo a repetir, los jóvenes no nos van a decir qué hicieron. Entonces, para saber y decirle si el joven abrió una puerta a través de la pornografía, si el joven abrió una puerta a través de la cuija, si el joven abrió una puerta a través de que llevó un amuleto a su casa, necesitamos saber para sacar eso. Entonces se tiene que hablar con ellos. Entonces la familia tiene que estar dispuesta, si no de nada les va a servir. Esto no es tan simple como que vayas a que te liberen y que les digan en el nombre de Jesús, vete. No es cierto. No es cierto. Hay varias cosas que se tienen que ver. ¿De qué sirve si los padres abrieron puerta, vuelvo a repetir, con un amuleto que tengan en su casa? Que ellos mismos hayan pedido la presencia de un demonio ahí, en una necesidad. Tenemos que saber todo eso. Se tiene que ir a sacar ese demonio de esa casa. ¿Y no crees que se va a sacar con humo? No. Muchas veces, como te estaba diciendo de las personas grandes, ellos mismos, los demonios mismos han manifestado. Tú me buscaste, le han dicho a la persona, tú me buscaste. Todas esas personas tienen que estar conscientes de que si quieren salir de ahí tienen que hacer una renuncia y que van a luchar. Que van a luchar. No crean que todo lo hace nada más el que se dice liberador o que libera. No seas que no nomás creas que él lo hace. Lo tiene que hacer la persona. La persona tiene que luchar. Ahora te das cuenta que no nomás es de vete en nombre de Jesús. No es cierto. No te das cuenta cómo muchas personas han sido liberadas y se han vuelto a posesionar. Eso es más serio. Entonces este video lo hago para que tú sepas de que solamente lo espiritual lo puede hacer y lo espiritual es Dios. Es Dios el que lo hace, no el ser humano. Por eso la ciencia no puede penetrar ahí. Muchos jóvenes que ya estudian en la preparatoria, que ya tienen estudio a nivel, ya van avanzando, dejan de creer en Dios por lo que les dicen ahí, que todo tiene que ser comprobado, palpado y visible. Entonces, es una pena. Y muchos jóvenes sí creen,
pero se prejuician, no dicen por la burla que le hacen. ¿Cómo tú ya universitario crees en Dios? Y hay muchas personas que se burlan de los exorcismos, se burlan de las creencias, ¿sí? Y lo que dicen es, eso le pasa a ellos porque creen en eso. A mí, como yo no creo en eso a mí no me pasa. Es lo que dicen esas personas incrédulas. ¿Y sabes qué? A los incrédulos los agarra más. Y ahí pertenece porque no cree en Dios. ¿Sabes cómo lo sacan? Entonces esas personas en verdad que no creen y que creen que están más, son superiores porque no creen en esas cosas. Yo te invito a que analices tu casa, tu familia. Los demonios destruyen. Ya te dije, a través del alcohol, la droga, la pereza, la prostitución, la lujuria, la avaricia, la soberbia. Te invito a que analices, tú que no crees en eso, que son fantasías, que son mitos, dices. Analiza tu familia y dime si en verdad te sientas a la mesa a disgustar de un alimento con tu esposa, con tus hijos, con tus seres queridos, si en verdad disfrutas ese alimento en paz. Analiza eso. O cada quien en la mesa está con el celular. O cada quien se para y se va y está en su cuarto. O cada quien está toda la familia en la casa, pero cada quien separados. Analiza. Eso es lo que hace el demonio. Los demonios destruyen. ¿Sí sabías? Tú que no crees en eso. ¿Sí sabías que los demonios a través de las relaciones sexuales también se pasan? ¿Has sido infiel? ¿Te han sido infiel? En la Biblia habla de que no te metas con prostitutas. No porque la mujer sea mala, porque muchas mujeres lo hacen para darle comer a sus hijos. Porque lo mencionan y porque no quiere que te metas con prostitutas es porque ha metido con varios hombres. ¿Tú tienes ese hábito? Entonces muchas veces ni cuenta se dan, ¿sí? Que su casa, su hogar está destruido. Y es lo que destruye los demonios. Cuando tú, aún ni psicólogos tienen eso en su casa. Cuando tú crees en Dios, cuando tú eres espiritual, cuando tú tienes fe, en tu casa va a haber armonía, vas a comer en paz, te vas a dormir en paz. Se acabaron los gritos, la ambición. Entonces yo te invito a que analices eso. Que no creas que el que estén poseídos haya demonio en tus casas es que se anden torciendo. ¿No? No. Simplemente están destruidos los hogares. Entonces, esto no quiero aburrirlos. Busquen ayuda, infórmense, ¿sí? Infórmense bien cuando ese hijo ya cambió, cuando ya se volvió agresivo, cuando ya entró en depresión, ¿sí? Que no quiere salir de su cuarto, que no quiere que ni la luz le entre, que comience a maldecir, a hacer maldiciones, a ser agresivos con sus mismos padres. Busquen ayuda. Si ya acudís al psicólogo, busca ayuda en lo espiritual. Y pídele a Dios. Dios existe. Solamente así, solamente el espiritual puede sentir la presencia de Dios. Solamente a través de esa fe.
Dios existe. Entonces te hago esa invitación. Sí, y ojalá este video les sirva de algo. Les sirva de algo. Padre bendito, todopoderoso Señor, Yahvé de los ejércitos, Señor Jesucristo, te doy las gracias, Señor, por haberme permitido estar en este momento, Señor. En este lugar y en este tiempo, Señor, para expresar tu mensaje. Llévale la bendición, Señor, a todas esas personas que están sufriendo, que tienen este problema, Señor. Guíalos, Señor, a la luz, a la verdad, Señor. Guíale personas, Señor, que le abran los ojos. Guíale personas donde puedan ser liberadas, Padre Celestial, porque tu bondad es infinita, Señor. Te doy las gracias, Señor. Bendito seas por siempre, bendito sea tu Hijo Jesús, que así sea.